¿Qué es esto de la acústica arquitectónica? Es una disciplina multidisciplinaria, o sea, porque tiene de arquitectura, tiene de acústica, va a tener un poco de cómo percibo los sonidos y en el ámbito de nuestras problemáticas asociadas a las salas, va a tener dos partes. Una es el aislamiento acústico, o sea, hacer la acústica de una obra, hacer la acústica de mi lugar de estudio, implica dos conceptos. Uno es el aislamiento acústico, que es tener un espacio que sea lo suficientemente silencioso como para que la actividad se pueda desarrollar de manera adecuada. Esto implica dos cosas, que no me entre ruido del exterior y que no salga ruido de mi espacio hasta el exterior, porque yo puedo perjudicar a los espacios aledaños, ¿sí? Y luego hay un ítem más que es los ruidos que se generan en el mismo espacio. Por ejemplo, tengo calor, prendo el aire acondicionado y el aire acondicionado hace ruido, ¿sí? Bueno, ese es un aspecto, que es el del aislamiento acústico. Y el otro es el del acondicionamiento interior, es hacer que el espacio tenga una acústica adecuada, un campo interior adecuado al uso que se le va a dar. Por ejemplo, yo voy a la iglesia ahora no, pero bueno, voy a la iglesia, escucho al sacerdote y no se le entiende nada lo que está diciendo, porque además habla amplificado. No sé si todos sabrán que la iglesia, en el medioevo, ¿cómo era la misa? Cantada a una voz, un canto monódico y melismático, o sea que había una sílaba y se repetía todo el tiempo. Significa que el campo interior de la iglesia era adecuado para ese discurso melódico y esa misa cantada. Cuando el mismo espacio acústico se utiliza para un discurso hablado, una sílaba se empieza a solapar con otra, entonces empiezo a perder inteligibilidad. Digamos que el campo acústico va a tener como objetivo que el mensaje, ya sea musical o hablado o el que fuera, se transmita adecuadamente, ¿sí? Todo esto dicho de una manera muy acotada. Y el objetivo general de todo esto que tiene que ver con el aislamiento acústico y el acondicionamiento, en definitiva, es conseguir confort, ¿sí? Que yo me pueda, como ustedes dicen, grabar tocando el piano y que no entre el ruido del colectivo, que no me moleste el ruido del aire acondicionado cuando estoy tocando el piano, y que además la acústica de mi sala acompaña el discurso musical que estoy interpretando. Bueno, esos dos aspectos, el del aislamiento y el del acondicionamiento, están muy relacionados y esos son los que son partes del confort acústico. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno. Primero vamos a hablar del ítem un poquito más aburrido y tal vez más difícil de solucionar, que es el del aislamiento acústico. Ustedes todos son instrumentistas, ¿no? Entonces, pregunto, para hacerlos trabajar y me lo pueden escribir por mensaje, ¿qué es lo primero que hacen cuando van a un lugar donde van a tocar? Van a dar un concierto, el concierto de fin de año, que es en un aula de del DAMUS, o en el futuro auditorio, o los invitaron a tocar a algún lugar con público y ustedes van a ese lugar. ¿Qué hacen? Buenas, probamos sonido. Bueno, probamos sonido, y en ese probar sonido, y él lo dice porque seguro es amigo de Ezequiel y hace algo de electroacústica, ¿sí? Y ese probar sonido, sobre todo para el músico que es un, digamos, músico clásico, no sé cómo se dice bien, ustedes lo saben mejor, es probar la acústica del instrumento en relación a la acústica del espacio. Hay muchos autores, muchos acústicos, uno es Lothar Kremer, que define la sala como una extensión del instrumento musical. ¿Cuántas partes tiene mi instrumento musical? Tiene una fuente de energía, que soy yo que toco el instrumento, tiene un excitador, que es el martillo que golpea la cuerda del piano, por ejemplo, o la púa que toca la cuerda de la guitarra. Tiene un oscilador, que es la fuente primaria que vibra, las varillas de mi diapasón, ¿sí? La cuerda de la guitarra, la cuerda del piano, la columna de aire en la trompeta de Ezequiel. Tiene un resonador y después tiene la sala. O sea que yo tocando el instrumento en mi casa puede sonar de una manera determinada y cuando voy a la sala de conciertos el instrumento suena de otra forma. Y eso todos ustedes, con esto de que estamos mayormente encerrados, lo habrán notado
y si son curiosos y tocaron la guitarra en el baño, y después van al living, y después van al dormitorio, y después van a la cocina, che, la acústica del lugar me está haciendo algo con el sonido de mi instrumento. Entonces, cuando yo voy a dar un concierto, pruebo mi instrumento en la sala y mi interpretación de la obra en la sala. Entonces, en función de eso hago ajustes y tal vez hago más pianísimos los pianos porque la sala me lo permite de lo que la hacía en mi casa, ¿sí? Y hay que ver hasta dónde llego con los fortísimos, ¿sí? O sea que el rango dinámico tiene que ver con la acústica de la sala. Por ejemplo, en mi casa, si yo hago una medición de ruido, tengo como 50 decibeles de ruido de fondo, que es una barbaridad. Significa que si yo acá tuviera que estudiar un instrumento y hacer pianísimos, tengo que hacer convivir ese pianísimo de mi instrumento con el ruido que yo tengo metido en este espacio, ¿sí? Eso se relaciona los ruidos y que tienen que ver con el aislamiento acústico con mi rango dinámico. Y después va a haber otras variables muy importantes musicales que tienen que ver con el discurso, incluso con el estilo musical que estoy interpretando, que tiene que ver con cómo es el campo acústico de mi sala. Entonces, si mi sala, por ejemplo, es extremadamente seca, no me devuelve nada de sonido, tal vez las notas yo las haga una más unida a la que le sigue. Y en cambio, si estoy en una iglesia que es muy reverberante, eso admite que las notas que estoy tocando estén más separaditas unas de otras porque la acústica del lugar me las completa, ¿sí? Y eso va a tener, eso y un montón de otros factores va a tener que ver con el campo interior. Por supuesto, lo vamos a ver en la última filmina de esta presentación, eso está directamente relacionado con el discurso musical que estoy interpretando. No es lo mismo que yo vaya a dirigir una sinfonía de Bruckner que vaya a dirigir la consagración de la primavera, ¿sí? Y las dos son obras que se tocan en una sala para música sinfónica, ¿sí? Pero va a haber salas de música sinfónica que se adapten más al periodo romántico y va a haber otras que se adapten mejor a la música contemporánea. Y hay un factor de ajuste que hacen ustedes, porque en definitiva lo que quieren ustedes es que la música suene adecuadamente. Entonces, un intérprete modifica sutilmente, no vale la redundancia, pero la digo, un instrumentista o un intérprete modifica sutilmente su interpretación para que en definitiva se transmita lo que quiere decir, ¿sí? El mensaje musical que quiere transmitir. Hasta acá estamos bien. Seguimos adelante y ahora nos vamos a meter en un poquito más el tema de la acústica más dura. Y me interesa la primera parte que les dije. ¿Cuánto es el ruido que ingresa a mi recinto y cómo ese ruido que ingresa a mi recinto me afecta? ¿Sí? Hay algo que se llama medidores de nivel sonoro, por ejemplo este, que tiene un micrófono, ¿sí? Y hace una serie de procesos que me permite decir, bueno, acá vos, María Andrea, cuando estás hablando generás 80 decibeles, ¿sí? Los decibeles, acá empezamos en la zona donde alguno tal vez se me pierda, trate de preguntar. Los decibeles son una unidad que permite medir la energía asociada a la señal, ¿sí? No sé si conocen las curvas que estoy mostrando ahora en la presentación, ustedes dirán si las vieron alguna vez. No, bueno, son unas curvas que se llaman curvas isófonas, que me dicen que si un sonido sigue una de estas curvas, la percepción de ese sonido va a ser todo con la misma dinámica, o todo con el mismo nivel, o todo con la misma sonoridad. Para que eso ocurra, la cantidad de decibeles que tienen que tener las distintas señales del rango audible es diferente, ¿sí? Con lo cual uno es más sordo en las bajas frecuencias y tiene la máxima sensibilidad en la zona donde están las formantes del habla, en la zona de la comunicación para favorecer la comunicación entre los seres humanos, ¿sí? Bueno, y esas son curvas, ¿sí? Que me dicen, que dan cuenta del comportamiento del oído y de mi percepción frente a los estímulos externos, ¿sí? Para compilar todo esto en un ejemplo rápido,
un contrabajista para tocar una nota tiene que imponerle al instrumento mucha más energía que un violinista que toca y el instrumento suena, ¿sí? Entonces acá, por eso me está diciendo que en baja frecuencia, si esto es frecuencia y decibeles, en baja frecuencia necesito más energía para que los sonidos sean apenas audibles, y en media y alta frecuencia los sonidos suenan bien con muchísima energía, ¿sí? Bueno, ¿por qué puse esto? ¿Sí? Porque a partir de estas curvas de Fletcher y Munson aparecen unos decibeles que miden la presión, el nivel de presión sonora, o sea, la energía de las señales, que se van a llamar decibeles A, B y C, no importa, son unos decibeles que están filtrados con algún patrón de audición del oído, ¿sí? O sea que son unos decibeles que tienen algunas restas de decibeles para equiparar la señal física con lo que realmente se oye, ¿sí? La acústica tiene algo muy interesante, que son dos mundos, uno físico y uno perceptual, y los estímulos físicos siguen una ley, y los estímulos perceptuales en general no siguen esa misma ley, ¿sí? Entonces, como todo esto tiene que ver con lo que yo oigo, y en realidad mucho más interesante que este sonómetro es tener un oído bien entrenado, todo lo que yo mida lo voy a tener que filtrar con cómo se perciba. La idea sería esta: ¿cómo mido yo el ruido que tengo en mi casa? ¿Sí? Digamos, y insisto en esto, todo esto que yo estoy midiendo, ustedes ya lo están detectando con el oído. Yo lo que quiero es mostrarles que hay una forma de medir y va a haber un valor tabulado, pero después el que realmente manda es el oído. ¿Cómo puedo medir la energía del ruido de tránsito con un aparato de estos? ¿Sí? ¿Cómo puedo medir la energía que hay ahora en mi casa con el señor que está haciendo el arreglo en el piso de arriba? ¿Cómo puedo medir la energía que hay a la noche, ¿sí?, en mi casa? Bueno, con un aparatito de estos, que miden simplemente el nivel de intensidad de una señal en el momento en el que yo haga la medición. ¿Y cuál es la unidad para medirlo? Los decibeles, ¿sí? Y en la vida me voy a encontrar con decibeles comunes, los decibeles del SPL, los decibeles del nivel de presión sonora, y con otros tipos de decibeles. Algunos decibeles, por ejemplo, los decibeles A, filtran la captura del sonómetro, o sea, la captura de la señal física, con algo que es parecido a cómo escucha el oído. Como el oído, por ejemplo, en la baja frecuencia es menos sensible, estos decibeles A me van a quitar información en baja frecuencia. Nada más, eso simplemente. Esto relaciona los distintos tipos de decibeles con las curvas de Fletcher y Munson, y acá llegamos a lo que me interesa. Los distintos espacios van a vivir con distintos niveles de piso de ruido, ¿sí?, que incluso cambian de acuerdo al lugar al momento en el que se realice la medición. El chiste está en que los lugares para hacer música, para ensayar, para grabar, idealmente requieren niveles de piso de ruido extremadamente bajos, ¿sí? Bueno, recién puse un ejemplo. En mi casa, a las 6 de la tarde, con la ventana cerrada, yo tengo más o menos 50 decibeles. Si yo voy a la sala sinfónica, a La Ballena, del Centro Cultural Kirchner, el nivel de piso de ruido es menor a 20 decibeles, ¿sí? Y esto lo pongo como un valor numérico que permita cuantificar la problemática. Hubo una experiencia que hizo Toscanini con la orquesta de la BBC, porque él quería saber cuántos decibeles es un pianísimo de la orquesta, ¿sí? Y estableció una escala donde un pianísimo representa 40 decibeles. Y a partir de ahí, cada vez que subo un escalón dinámico, subo 10 dB, ¿sí? Pianísimo dije 40, piano 50 decibeles, mezzopiano, si me equivoco en lo que sigue, corríjame, 60 decibeles, mezzoforte 70, plin, 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 así está fortísimo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo estoy tocando en mi casa con 50 decibeles, mi pianísimo ya no vale más los 20 que podía valer en la ballena, ¿sí? Vale algo en torno a los 50 decibeles, un poquito menos, un poquito más. Y cuando cambio de sala, me voy a la sala sinfónica, el pianísimo lo puedo llevar hasta un rango más bajo, ¿sí?
esto es muy interesante y por eso hice la pregunta de qué hacen ustedes cuando van a tocar a un lugar por primera vez. Lo primero que tienen que hacer es escuchar el espacio, escuchar cuánto ruido hay interno, cuánto ruido ingresa, escuchar el campo interior, y después tocar en el espacio y ver dónde está el pianísimo de acuerdo a ese espacio, que, ojo, no está siempre en el mismo lugar. Para las personas que hacen diseño acústico, según el uso que le van a dar el espacio, logran un nivel de ruido de fondo. Por supuesto, en una sala para música, el requisito acústico es muy alto, entonces yo tengo que lograr niveles de ruido muy, muy, muy bajo para que el músico tenga el mayor rango dinámico disponible, ¿sí? Por supuesto que en un bar o en mi casa no es necesario lograr el blindaje acústico necesario como para tener 20 decibeles de ruido de fondo, porque no se necesita, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que los lugares en los cuales ustedes se van a grabar, o ensayan, o dan clase, que es acá, como en mi casa, que yo estoy dando esta charla, no están acústicamente preparados para eso, ¿sí? Son lugares para comer, o si es un bar, tomar un café, no para favorecer ni el rango dinámico del instrumento, ni el dictado de una clase, son lugares para otros usos, ¿sí? Por eso en la literatura recomendada va a aparecer en función del tipo de recinto, un estudio de grabación, una sala de concierto, una cafetería, un polideportivo, unos dBA, ¿sí? Que son estos dB filtrados por el comportamiento del oído humano, o algo que se llaman estas curvas NC, ¿sí? Por supuesto, esto es algo teórico, y ustedes, no sé si está la persona que dijo me falta el aislamiento de la puerta, ¿sí? Entre los asistentes, ustedes van a poder operar poco con esto tal vez, porque corregir el aislamiento acústico de un espacio requiere mucho dinero, porque requiere blindar la construcción, ¿sí? Pero lo que me interesa es que sean sensibles a este tipo de cosas y las tomen en consideración. En realidad, que en La Ballena tengo 20 decibeles de ruido de fondo o que en mi casa tengo 50, no interesa mucho ese valor numérico. Lo que interesa es qué puedo hacer yo con eso. Entonces, si yo ya detecté auditivamente que a la tarde hay mucho ruido y sé que eso va a interferir en mi rango dinámico, y con otra cosa interfiere. O sea, si yo tengo un gran rango dinámico, puedo hacer escalones de matices muy sutiles, y puedo darle a la música una intencionalidad muy distinta a la que puede ocurrir si mi rango dinámico yo lo tengo reducido a 40 decibeles, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, digo, ahora yo les pongo los valores numéricos para que sepan que esto sale de algún lado. La reflexión que tengo que hacer como usuario y ante la necesidad de tener que grabarme en casa, tener que dar la clase en casa, tener que estudiar en casa, es que tal vez me convenga escuchar en qué momento del día el nivel de ruido de fondo es más bajo, para si se puede elegir ese momento para grabarme o para no sé qué hacer o para estudiar, ¿sí? Y otra cosa importante, si yo tuviera la posibilidad de tener una casa que en vez de un solo ambiente tiene 2 o 3, elegir el ambiente de mi casa que menos ruido de fondo tiene, porque eso me va a permitir darle otros matices a mi música. Por supuesto, eso no siempre se acompaña con el campo interior que tengo en ese lugar, pero bueno, son cosas a considerar, ¿sí? Bueno, y después, bueno, lo que les comentaba, cada espacio en función de ese uso tiene un nivel de ruido específico. Estos niveles de ruidos específicos tienen que ver con que la actividad se transmita adecuadamente y con las posibilidades del recinto. En este caso ustedes si estuvieran tomando las clases en el DAMUS, tienen la respuesta acústica de los espacios del DAMUS asegurada. Acá tienen que convivir entre la posibilidad del espacio en el cual ustedes están trabajando y lo que quieren ofrecer musicalmente en una grabación, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, acá puse algunos ejemplos de, por ejemplo, un centro cultural en Ezeiza, donde aparece esa medición de ruido por bandas de octava, y el ruido de fondo recomendado para esa sala es X, no importa, 35, y la medición da otro valor, y bueno, con eso andamos en la vida, ¿sí? Este es un teatro en Citibel, que tiene un nivel de ruido equivalente de 24 decibeles y 21 decibeles. Estas dos situaciones tuvieron que ver con que cuando uno hace mediciones acústicas, no mide cualquier cosa. Hace lo mismo que tienen que hacer ustedes. Presta atención con respecto al espacio, lo escucha, hace la prospección auditiva y en función de eso toma decisiones. Entonces, por ejemplo, nosotros detectamos que si se apagaba la luz, había menos ruido, entonces medimos con la luz prendida y con la luz apagada. Y esto es interesante, bueno, nadie se va a grabar con la luz apagada, aunque podría ser, si hay mucho ruido en casa, que lo tomen como práctica, pero más allá de eso, medio ridículo, digo, empiecen a ser sensibles a las situaciones auditivas. Qué momento del día estoy tocando, cuánto ruido entra de afuera, porque uno muchas veces internaliza esos sonidos, y te das cuenta que están cuando ya te grabaste y dijiste, uy, pasó el colectivo 5 veces, cómo molesta en la grabación, ¿sí? Entonces, bueno, empezar a escuchar el espacio, en función de eso tomar decisiones. Esto es interesante porque las salas de concierto con niveles de ruido tan bajos se pueden usar como salas de grabación, ¿sí? Esto es a título de color. Uno cuando construye un espacio, se construye en la escuela de música la sala de grabación y la sala de conciertos. Y si la sala de conciertos está muy bien hecha, se puede utilizar como sala de grabación también, ¿sí? Bueno, y este otro auditorio que ahora está reformado, que es el auditorio de la Facultad de Artes donde yo trabajo, ¿no? Y esto lo puse como caso de sensibilidad con respecto al lugar de mi casa, si tengo posibilidad de elegir, yo tengo 2 ambientes que dan en la calle, o sea que siempre, si me tengo que grabar, es siempre el ruido de la calle. Pero si tengo que elegir, ser piola con respecto a elegir un lugar más protegido acústicamente con respecto al ruido, ¿no? Entonces tengo este auditorio de forma semicircular que está rodeado por pasillos de circulación, y en mi facultad hay carreras de instrumentistas, de guitarra, de piano. Y bueno, estos pasillos tienen la particularidad de tener materiales que, dentro de un ratito vamos a ver qué es, reflejan mucho sonido. Entonces, ¿qué hacen los chicos que estudian guitarra? Se van a estudiar ahí la guitarra, y la guitarra parece la guitarra de Paco de Lucía, es una barbaridad. Y como el auditorio en el estado original tenía puertas con endijas de 1 centímetro, y todos estos pasillos estaban vinculados con las paredes del auditorio, todo el sonido de los chicos que estaban tocando guitarra maravillosamente se metía en el auditorio, ¿sí? Y bueno, las mediciones en ese caso de ruido nos dieron una barbaridad, 60 decibeles, por ejemplo. Si ustedes van al cuadrito que estábamos por acá, 60 decibeles está en esto de este rango, y ese rango implica un taller, no un auditorio, ¿sí? Entonces, bueno, el mensaje de esta parte es, hay ruidos que van a interferir en la actividad musical que estoy haciendo. ¿Cómo lo soluciono? Y otra cosa importante me interesa, la actividad musical que estoy haciendo requiere un nivel de ruido en general bajo, ¿sí? ¿Cómo lo soluciono? Uno es blindando, haciendo un aislamiento potente a toda la cáscara interior en donde estoy tocando, o sea, mi techo, mis paredes, todos los cerramientos, mis puertas, mis ventanas y mi piso, si tengo un vecino abajo, tiene que ser tiene que tener un muy alto aislamiento acústico, ¿sí? Eso tiene un costo, y en este periodo ustedes creería que no se va a poder solucionar totalmente, pero sí puedo, siendo piola con respecto al momento del día que elijo para grabar, elegir el mejor momento. El domingo a la mañana tal vez es, y hoy por hoy tengo que hacer el esfuerzo de levantarme el domingo a las 8 de la mañana para filmarme, ¿sí? Yo lo hago, porque acá de día hay mucho ruido, ¿sí? Entonces, 2 mensajes: tener un oído muy crítico con respecto a los ruidos en mi lugar de trabajo,
y por otro lado, elegir o el mejor lugar dentro de mi casa o el momento del día que más me beneficia, ¿sí? Y por eso puse esto, ¿sí? Estas tablas. Nosotros en este auditorio, como era el auditorio en el cual trabajábamos, pudimos trabajar durante un año haciendo mediciones, encuestas, preguntando cosas a la gente, cómo escuchaba, si el sonido le parecía adecuado, si el lugar era muy ruidoso. Y lo interesantísimo es que los datos que salieron de las encuestas se correlacionaban perfectamente con la medición. Y vuelvo a lo que les dije antes, no hay mejor medidor que el oído de ustedes, más el oído de ustedes porque es un oído altamente entrenado. Y por ejemplo, acá la gente detectaba que de 11 a 13 y de 19 a 21, no, o sea, en los horarios de la mañana y de la tarde, donde había más flujo de gente en la facultad, el lugar era más ruidoso y en un horario nocturno era más silencioso, ¿sí? O sea que insisto de nuevo con esto y ahora cambiamos de tema, vamos a la segunda parte de la presentación, y es que eligiendo un momento del día yo puedo elegir que mi lugar ruidoso sea silencioso y con eso lograr una mejor interpretación que tenga que grabar o lo que tenga que conseguir, o grabar mi clase, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Y después, bueno, hay soft que me permiten poner este sonómetro o un micrófono y pasar la señal que estoy tomando por el soft y tener la curva del nivel de ruido. Esto por si a alguno más adelante le interesa hacer mediciones, ¿no? Entonces, acá tengo mi curva de ruido en mi casa, que me da NC62 una barbaridad, y la puedo evaluar espectralmente, ¿sí? Bueno, sigo adelante con segunda parte. ¿De esto tienen alguna duda? Ezequiel, Nicolás, que ya saben un poquito de estas cosas, ¿bien? Bien. Yo tenía una duda acerca de esto. Dale. Estos medidores, estos sonómetros que los que no tenemos un sonómetro específico dedicado, podemos Sí. acceder a aplicaciones celular o en la computadora. ¿Requieren de un micrófono de medición? ¿O yo con el mismo micrófono del celular o de la computadora, o con el micrófono que uso para grabar, puedo obtener una curva más o menos acertada? La pregunta de Ezequiel es fantástica. Bueno, hay dos temas acá. Si yo me bajo una app para mi teléfono, ¿sí? La app me va a decir que el ruido que hay en la calle es 60 decibeles, ¿sí? Y después yo agarro y voy con mi sonómetro, que encima lo mandé a contrastar con uno de laboratorio, y me da 45, ¿sí? ¿Y a quién le confío? ¿Sí? La aplicación no tiene, digamos, un contraste con un instrumento de medición, o sea que es como que yo te dijera que hago una regla a mano y tengo 1 metro. Después lo que yo tengo que hacer es esa regla que hice a mano, contrastarla con el metro patrón. Y ahí me voy a dar cuenta que estoy o 2 centímetros, aunque yo estudié arquitectura, ¿no? Y manejo la escala como nadie, me voy a dar cuenta que estoy 2 centímetros por encima del metro patrón o 2 centímetros por abajo o lo que fuera, ¿sí? Las apps de celular, ¿sí? No tienen forma interna de calibrar y decirte, mirá que la señal de referencia es esta, ¿sí? Y ahí tengo 2 chances. Una es que un día te encontrás conmigo, ponemos el parlante con música y vos ponés tu aplicación al lado de mi sonómetro y lo vas corriendo. Hay aplicaciones que permiten la calibración y cuando tu número que inicialmente era 60 y yo tenía 45, lo bajás hasta 45 y después te vas con la aplicación calibrada, ¿sí? Hay un paper de AES de esto que salió hace un par de años, y yo participé en una experiencia con un colega que se llama Indio Gaurón, donde trabajamos con algunas apps de celular y algunas aplicaciones, por ejemplo, contrastamos tu celular con mi sonómetro, ¿sí? Y después el chiste que es ser más curioso, entonces ver si ahora yo le subo el nivel al parlante y sigo teniendo correspondencia entre mi aplicación y mi sonómetro. Y ahora le bajo al nivel al parlante y sigo teniendo correspondencia, ¿sí? Y lo que ocurre ahí es que la mayoría de las aplicaciones
conservan la correspondencia en un rango medio y después empiezan a hacer despelote, ¿sí? O sea, no son robustas en todo el rango, ¿sí? Entonces, digamos que vos podés ir a hacer una medición en la calle, pero para decirme a mí, uy, che, el ruido de tránsito es una barbaridad, tendrías que contrastar esa medición con la que te da un instrumento de medición calibrado, digamos, ¿sí? Lo que sí te podés tener como dato es una resta de niveles. Por ejemplo, yo mido con mi celular, perdí el sonómetro, mido 60 decibeles a la mañana. Y a la noche mido 40. Entonces yo sé que la diferencia no dando cuenta de este desvío de si la app funciona bien con la diferencia de niveles. Supongamos que tuvieras una app, que te buscaste el paper de AES y te dijo tal app es robusta frente a la diferencia de nivel, ¿sí? Y te bajaste esa. Lo que sí puedo tener con mi sonómetro es decir, bueno, la diferencia de nivel de ruido entre la mañana y la noche es de 25 decibeles, ¿sí? Pero no puedo asegurar que 60 decibeles son los decibeles que hay de ruido durante el día. Pero bueno, para tener una estimación está muy bien, ¿sí? Bueno, ese primer tema. Segundo tema, tengo que blindar mi casa, ¿sí? Y ahí tengo que blindarla para poder tener un nivel de piso de ruido lo suficientemente bajo como para poder grabar la sonata de Beethoven toda de un saque y que la grabación me quede fantástica, ¿sí? Para eso tengo que, los muros y los cerramientos tienen que tener un aislamiento considerable, ¿sí? La energía va a llegar a un cerramiento, se va a reflejar, parte se va a absorber en el material y otra parte se va a transmitir, ¿sí? Con esto que dice Ezequiel, yo podría con mi sonómetro meter un parlante en una habitación, medir, con mi sonómetro no, con mi celular, medir 90 decibeles, me voy del otro lado, mido, y esa resta de niveles vale, ¿sí? O sea, es fiel más o menos, ¿sí? Bueno, la posibilidad que me da un material de tener un buen aislamiento y por lo tanto un confort con respecto al ruido en mi interior tiene que ver con las características del material, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo, esto no importa, es puramente de arquitectura, pero para que ustedes tengan una idea, de acuerdo al tabique que yo tengo en casa, voy a tener una determinada prestación con respecto al aislamiento, ¿sí? En general, los materiales que tienen mayor masa son los que aíslan más. Significa que una pared de ladrillo hueco aísla muy poquito y que una pared de ladrillo macizo aísla mucho más, ¿sí? Y que si yo le aumento al espesor a ese material, voy a aumentar el aislamiento de ese material. Y luego lo que funciona un poquito mejor es combinar materiales de distintas características. Por ejemplo, una pared de mampostería con un cerramiento adicional de construcción en seco, eso me mejora la prestación del conjunto, ¿sí? Acá voy con uno de los mitos de acústica. Los materiales que hacen aislamiento, o sea, los que me dan un buen estándar con respecto a este dominio de la acústica arquitectónica, son los que tienen gran masa, no son los materiales porosos, ¿sí? O sea que si yo quiero aislarme del ruido de tránsito, tendré que replantear en mi casa cambiar la ventana, ¿sí? O tapiarla. No es la solución ponerle una cortina, porque si yo ahora me hago una capucha de goma espuma, ¿sí? Ustedes me siguen escuchando. Para que no me escuchen más, mi casco tiene que ser de hormigón, ¿sí? O sea, la masa hace aislamiento, y después hay otros materiales que hacen absorción. Quiere decir que si yo tengo a un familiar que está durmiendo en el cuarto y yo quiero acá grabar la clase y no quiero molestarlo, si pongo una cortina en lugar de una puerta, no voy a lograr buen aislamiento, ¿sí? El sonido va a seguir pasando. La cortina va a reducir un poco el campo interior y por tanto va a hacer que mi señal que yo tenía con los parlantes ensayando a todo nivel a 85 decibeles, bueno, esa energía de los 85 decibeles se va a atenuar un poquito, pero no lo suficiente como para que no pase. Para que el sonido no pase, como bien uno de los chicos que llenó la ficha de Google puso, la puerta tiene que tener más masa, ¿sí? No puedo reemplazar la puerta por una cortina.
Bueno, y acá hay una tablita que distintas conformaciones de tabiques, no importa mucho, está a título informativo, digo, distintas conformaciones de tabique aíslan poquito y algo otras aíslan más, ¿sí? Y me interesa esto mucho, como concepto también. Cuando yo tengo una pared y le hice un agujerito de 10 por 10, ¿sí? El aislamiento bajó una barbaridad, y ahí sí vamos con algo que tal vez ustedes fácilmente pueden implementar. Si ustedes tienen una puerta que se dan cuenta que tiene muchas endijas, ¿sí? Si completan el perímetro con burletes, mejora el aislamiento, ¿sí? Este es un ábaco, no importa, que me indica. Me interesa, ¿por qué? Porque me da las pautas de qué elementos interfieren en el aislamiento, ¿sí? El primer elemento que interfiere es las características del elemento constructivo. O sea, con mi vecina yo tengo una pared de mampostería de 30 centímetros y eso me va a aislar mucho de mi vecina. Si es de ladrillo hueco, me va a aislar menos. Si yo quiero hacer grabaciones en mi casa, bueno, ese ladrillo hueco lo tendré que reforzar con otros materiales para aumentarle el aislamiento. No ponerle una cortina encima al tabique, ¿sí? Bueno, luego, si yo empiezo a hacerle agujeros al material, ¿qué es? Le pongo una puerta, le pongo una ventana, le pongo un agujerito, la puerta tiene un umbral de 1 centímetro, o la puerta tiene una endija entre las dos hojas, como veíamos en el auditorio que les mostré hace un ratito, eso debilita el aislamiento, ¿sí? ¿Qué debilita el aislamiento? La proporción que ocupe esta abertura, ¿sí? Y la resta entre los aislamientos de cada elemento, ¿sí? Acá no importa, está la fórmula para calcular el aislamiento, pero me interesa un poquito lo que dice ahí. Si yo le hago a un muro que aísla, por ejemplo, en 500 Hz, que es una frecuencia central, ¿sí? No sé si todos manejan la frecuencia, pero por ejemplo, la central del piano tiene una frecuencia, esa nota, tiene una frecuencia asociada de 440 Hz, o sea, significa que la cuerda vibra 440 veces por segundo, ¿sí? Si yo sé que mi pared, ¿sí?, aísla en 500 Hz 40 decibeles, ¿sí?, y le hice un agujerito de 10 por 10, el aislamiento se reduce a 30 decibeles, ¿sí? O sea que los agujeritos muy chiquitos que puedo yo tener en un cerramiento hacen que el aislamiento del conjunto baje mucho, ¿sí? Y, insisto, burletear la puerta es una buena opción para mejorar un poco el aislamiento. Ojo que burleteando una puerta uno no va a lograr un aislamiento muy contundente, lo va a mejorar un poquito, 1 decibeles, ¿sí? Con lo cual en el aislamiento el truco está en que cuando yo pongo elementos distintos en la partición, una pared más una puerta más una ventana, todos los elementos tengan más o menos el mismo perfil de aislamiento para que en la combinatoria total no perder el aislamiento del elemento más potente, ¿sí? Y acá digo otra cosa muy importante. Si mi tabique es de mampostería hueca, no tiene sentido que yo cuando hago la puerta ponga una puerta con una prestación acústica altísima, porque lo que va a mandar el aislamiento de ese cerramiento es el ladrillo hueco que ya tiene una baja prestación. ¿Se entiende? Digo esto porque si ustedes están ensayando en un lugar que entra mucho el ruido del exterior, tal vez tengan que pensar en hacer la grabación de noche o el domingo a la mañana, ¿sí? Porque por más que quieran mejorar el aislamiento, si la estructura ya tiene muchos puntos débiles, esos puntos débiles van a ser los que dominen la prestación acústica final. Entonces, ahora vamos a la parte que a ustedes les va a resultar más amable, porque es la más vinculada con la práctica musical. Y ¿saben por qué? Porque en esta situación también de estar mucho en casa, el tema del ruido entró en una situación de privilegio por lo nocivo que es el ruido para tener que grabarme o estudiar o prestar atención, ¿sí?
un músico está acostumbrado a ir a tocar a un lugar que el ruido ya lo tiene solucionado. Entonces, de lo que me puedo quejar es del campo acústico interior, que la sala era muy seca, que la sala era muy reverberante, que había alguna frecuencia que sonaba más que el resto. O sea, el problema normal del músico tiene que ver con el campo acústico interior, porque los lugares donde va a tocar, los problemas de ruido que hablamos recién ya lo tienen solucionado. Digamos que en esta situación de estar haciendo actividades en casa, tomó pregnancia, pero habitualmente no es un problema porque se supone que el arquitecto lo resuelve bien, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con la acústica interior tiene un punto de decisión muy grande en el siglo XX, gracias a los trabajos de Wallace Sabine, y antes de Sabine, los espacios se repetían en sus formas, en sus geometrías, en sus volúmenes y en sus ornamentaciones, porque la acústica en ese lugar sonaba bien, entonces se repetían espacios de la misma tipología porque la calidad acústica estaba asegurada. Pero no había ningún parámetro que pudiera cuantificar esa calidad acústica. Se sabía, por supuesto, que eran lugares apreciados por el público y se repetía el modelo porque en esos lugares eran apreciados por el público. Y antes de Sabine existían para música dos formas musicales muy importantes que todos ustedes conocerán en el siglo XVIII y XIX, que eran la música sinfónica y la ópera. Y esos dos géneros musicales tenían recintos específicos donde se interpretaba, ¿sí? Esto es para otra charla que quieran que compartamos, pero bueno, ahí ven un teatro de ópera, acá vemos una sala para música sinfónica, el interior de esta sala para música sinfónica, pero interesante esto, que la acústica arquitectónica, a partir de lo que vamos a ver ahora, hace un quiebre con respecto al campo interior, porque aparece un parámetro que me permite mensurar en parte la calidad acústica de una sala para música, ¿sí? Y que va a ser muy importante para ustedes. En un campo interior tengo al músico y tengo un oyente, ¿sí? Y contrario a lo que piensa mi mamá, ¿qué piensa mi mamá? Que viene el sonido desde la fuente acústica. Ojo que a mí me va a llegar una onda directa, pero me llega luego un patrón de reflexiones en un intervalo extremadamente corto, como para que yo integre esa percepción y diga, el cantante cantó un aria maravillosa, y ojo, que hay un cantante que está viniendo de acá arriba, ¿sí? Pero yo no estoy mirando para arriba. Digo, hay salas que tienen mucho defecto acústico, que ustedes pueden notar esto, ¿sí? Que donde el patrón de reflexiones no se integra adecuadamente. Esto, que es muy maravilloso, tiene que ver con lo que yo decía al principio. Ojo cómo opera la física y la percepción de ese estímulo físico. Yo en realidad acá tengo una ametralladora de rayos, de rayos sonoros, que el oído lo integra en un único paquete perceptual, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo un gráfico temporal donde aparece el sonido directo y todas las reflexiones, y todo este paquete se integra en la percepción de un sonido único. En nuestras clases de acústica nosotros hacemos una separación entre mundo físico y mundo perceptual, y vamos viendo cómo es la física y cómo es la percepción de ese fenómeno, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo en un espacio para música que es el estudio de Ezequiel, por ejemplo? Él está con un compañero que está tocando la trompeta y él lo está escuchando para ver qué bien toca el compañero, y el trompetista empezó a emitir en un momento, pasa un tiempito, llega el sonido directo, llegan las reflexiones, y cada reflexión va a tener una energía asociada, o sea que el sonido resultante, ese paquete, es la sumatoria de la energía del sonido directo más el patrón de reflexiones. El tipo está tocando una nota porque Ezequiel quiere evaluar cuán estable le sale la nota al chico en el tiempo, y en un momento se calla y el sonido no desaparece instantáneamente. Desaparece primero el sonido directo y desaparece luego el patrón de reflexiones. La caída del sonido, una vez después de que la fuente se calla, se llama tiempo de reverberación, ¿sí? Acá hay un gráfico de lo mismo, y ese es un parámetro muy importante para definir la calidad acústica de un espacio, en especial los que ustedes están trabajando. Tengo la fuente, llega el sonido directo,
todo esto se integra, son el directo y las reflexiones que se van integrando, el sonido se corta, desaparece todo ese paquete de información, y a esa desaparición del paquete de información se la llama tiempo de reverberación. Quien definió este parámetro fue Wallace Sabine. En 1895 había una sala de conferencias en el Museo de Arte Fogg, donde no se le comprendía a los oradores. Y Sabine era un físico que trabajaba en el departamento, y como pasa acá, o sea, che, vos que sabés algo de acústica, vení, solucioname el problema. Y le pidieron que evaluara por qué en esa sala no se comprendía a los oradores, ¿sí? Y esta sala tiene un par de ventanas. Entonces Sabine empezó a abrir las ventanas, ¿bien? Y acá voy a poner un concepto de acústica más. No sé si ustedes cuando eran chiquitos, yo soy una persona muy grande, no parezco lo grande que soy, pero iba a jugar al frontón, a Independiente, a la pelota paleta, ¿sí? Y la pelota me vuelve con mucha energía, porque la superficie con la cual se topa la pelotita es reflejante, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pico todo ese frontón y lanzo la pelotita con la raqueta? ¿La pelotita vuelve? No, ¿sí? Siguió de viaje, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora si al frontón yo le pongo un colchón? ¿La pelotita vuelve? Nicolás dice que no, pero y Ezequiel dice también que no, pero en realidad sí vuelve, pero con menos energía que en el primer caso. Yo puedo tener tres situaciones. El frontón que me refleja la pelotita. Ese frontón que me refleja la pelotita es una pared lisa que me refleja la energía sonora, ¿sí? Puedo no tener frontón y la pelotita seguir de viaje. Eso es una superficie extremadamente absorbente, que en acústica se llama campo libre, el sonido se va de viaje eternamente, ¿sí? O puedo tener algún material absorbente que me absorba algo de energía y me refleje algo de energía, ¿sí? El chiste de los materiales absorbentes va a ser en qué proporción me absorben y en qué proporción me reflejan, entonces por eso va a haber más o menos absorbente. Cuando Sabine, y vuelvo a la historieta de Sabine, abre las ventanas, se da cuenta que el mensaje de una persona hablando en esta sala de conferencias tenía mayor inteligibilidad. Entonces, ¿qué dice? Ojo, si yo en el interior de esta sala metiera material acústico absorbente, el mensaje sería mejor. Entonces cerró las ventanas, porque no sé qué época del año era, pero al tipo no le iban a permitir dar todas las conferencias durante el año con la ventana abierta, y les dijo a los alumnos: vengan la clase que viene con almohadas, ¿sí? Todas las personas que hacemos estas cosas somos gente rara. Y entonces empezó a medir, ¿sí? ¿Qué pasaba? Agregando, o sea, el tiempo inicial de esta sala era 5 segundos y medio. ¿Qué significa eso? Que si yo aplaudía ahí adentro, el sonido permanecía en el espacio 5 segundos, ¿sí? Esto me interesa para que ustedes lo hagan en la vida. Toda la gente que cursa conmigo se vuelve gente rara. Ustedes también se van a volver gente rara. Entonces, lo que tienen que hacer durante esta semana es aplaudir o hablar en el living. Y después aplaudir y hablar en la cocina. Y después aplaudir y hablar en el dormitorio. Y después en el dormitorio abrir la puerta del placar y hacer lo mismo. Y tratar de ir percibiendo cómo cambia el sonido en el interior de esos espacios, ¿sí? O sea, yo puedo hacer cosas muy rotundas, como cambiar el volumen, irme de la cocina al living, pero también en el dormitorio, por ejemplo, puedo liberar una superficie absorbente, que es la ropa en el interior de mi placar, abriendo la puerta, o cerrarla, ¿sí? Entonces digo, empiecen a registrar esas cosas, y también puedo registrar hacer algo semejante a lo que hizo Sabine. Estoy en el living practicando la guitarra, y abro la puerta del baño. Y el baño me devuelve algo de energía. Y después la cierro y vuelvo a probar cómo suena el sonido de mi instrumento. O abro la puerta del pasillo, ¿sí? O dejo todas las puertas abiertas de mi casa, ¿sí? O en el mismo ambiente voy cambiando de ubicación. Digo, el proceso que van a hacer ustedes durante esta semana, y que yo espero que lo hagan porque van a empezar a notar los cambios acústicos, ¿sí? Esto es como cuando un músico hace un desarrollo progresivo de escucha. Al principio le prestás atención a la nota, que es la altura, la afinación y la duración. Y después empezás a escuchar el timbre, y después empezás a escuchar cómo son los acentos que se generan ya no
por el compás de 4/4. O sea, y ahora el desafío es que incorporen la variable espacial. Como ustedes ya tienen un oído magnífico de músico súper entrenadísimo, lo que les queda es muy poquito, es empezar a prestarle atención al espacio y hacer todas las pruebas que se les ocurran. Sabine probó, y en función de eso encontró una solución. Es lo mismo que van a hacer ustedes y no necesitan tener el sonómetro, simplemente necesitan tener el oído, que es la herramienta principal de un músico, ¿sí? Bueno, el chiste de Sabine breve es, le dijo a los chicos, che, chicos, traigan almohadas, y el tiempo de reverberación inicial, para que tengan una idea, acá era 5 segundos y medio, una sala de ópera debe tener un tiempo de reverberación aproximado de 1 segundo y medio, una sala de conferencias 1 segundo, una sala de música sinfónica 2, y después mucho más interesante, ese 2 no dice música sinfónica, pero yo ya sé que hay distintas músicas sinfónicas, ¿sí? Entonces tengo que ajustar esa reverberación de 2 segundos tan general a lo que necesita el discurso musical. Hay una parte que la hace el músico y otra parte ya el músico no puede más y tiene que adecuar la acústica del espacio, que es por lo cual estamos acá. Bueno, acá Sabine tenía 5 segundos y medio, empezó a meter metros cuadrados de alumnos con almohadas y bajó la reverberación, ¿sí? Entonces dijo, bueno, yo no le puedo pedir a la gente que toda venga a la conferencia con la almohada, entonces cambió el material y suplantó esas almohadas por cortinas, y con el agregado de cortinas la sala redujo la reverberación a menos de 1 segundo y se convirtió en una sala acústicamente exitosa, ¿sí? Bueno, no sé si acá estamos bien con estas cosas, voy rapidito. Lo que sigue, la absorción va a ser esa relación entre la energía absorbida y la incidente, que es simplemente el ejemplo que pusimos con la pelotita jugando a la pelota paleta, con la pelotita contra el frontón jugando a la pelota paleta. Y acá viene algo interesante, es que los distintos materiales absorben una cierta cantidad de energía, ¿sí? Y esa cantidad de energía no es la misma en todas las frecuencias, salvo casos muy puntuales, ¿sí? Hay absorbentes de distintos tipos, ustedes mayormente se van a manejar con absorbentes porosos, que son los paneles que comentaba Nahuel, de lana de vidrio envueltos en tela o semejantes. Todo material, esto sería como otra clase más, pero se los digo en líneas generales, todo material que es acústicamente poroso, en general me absorbe poquito en baja frecuencia y mucho en media y alta. Por ejemplo, acá tienen una cortina, esto al 50% significa que si mi abertura tiene 2 metros, yo compré 4 metros de cortina y la puse toda plegada, absorbe, los coeficientes de absorción están entre 0 y 1, son como la nada y el 100% de absorción, ¿sí? O sea que esta cortina absorbe menos del 10% en graves, pero me absorbe el 80% en 1000 Hz, ¿sí? O acá la espuma de goma, casi nada en baja frecuencia y el 70% en 4000 Hz, ¿sí? ¿Qué práctica tenemos que hacer nosotros? Mi espacio ya tiene una acústica y tiene un montón de materiales que, ojo lo que yo dije, todos los materiales que yo tengo en mi espacio hacen una acústica, ¿sí? Después veré si es adecuada para estudiar guitarra. Entonces, lo primero es evaluar los materiales que yo tengo y después empezar a meterle el material absorbente que necesito para llegar a la reverberación adecuada. Que yo no les puedo decir cuál es, ¿sí? Porque en realidad sí, lo vamos a ver la clase que viene, pero digo, no hay un genérico para salas de ensayo. Porque, insisto, no es lo mismo que esté tocando Ezequiel que esté tocando un guitarrista. No es lo mismo que esté tocando un baterista, donde además, a ver, yo también, cuando hago el campo interior de un espacio, lo pienso, tengo que pensar en la salud auditiva de la persona. Entonces, un baterista, yo voy a tratar de hacerle una sala extremadamente seca, con mucha absorción, para protegerle su salud auditiva, ¿sí? Y tal vez a un guitarrista no le pongo tanta absorción, ¿sí? Igual hay formas, quédense tranquilos, todo esto es para que surjan preguntas en ustedes. Hay formas con elementos sencillos de hacer cosas variables que puedan dar respuesta a, no sé, yo cuando estudiaba en la facultad
3 compañeros se alquilaban la misma casa, y uno tocaba cello, y otro tocaba fagot, y otro tocaba guitarra, y ensayaban en el mismo espacio. Digamos, hay elementos sencillos con los cuales uno puede adecuar fácilmente la acústica para que suene bien para el fagotista y que suene bien para el guitarrista, ¿sí? Bueno, en general los materiales porosos hacen eso, poca absorción en baja frecuencia, mucha en media y alta. ¿Qué pasa? Si yo digo, bueno, soluciono el problema del baterista y meto toda lana de vidrio, los graves van a estar dando vuelta un rato largo, y los medios y los altos no van a dar vuelta mucho tiempo, ¿sí? Con lo cual en un espacio yo tengo que mediar un poco algunos absorbentes que hagan el camino de poca absorción en grave con mucho en media y alta, con otros que absorban más en graves y poco en media y alta, para que la curva de reverberación me quede pareja, ¿sí? Y acá voy a algo interesante. La ventana de vidrio que ya tengo en mi casa me absorbe algo, entonces esa me absorbe un 20% en graves y casi nada en media y alta. O sea que ese es un absorbente que acústicamente funciona como un absorbente laminar, que yo lo puedo construir ad hoc para la obra, ¿sí? Pero también puedo empezar a prestar atención qué elementos ya tengo en casa que van a funcionar como ese absorbente laminar y me van a dar la posibilidad de nivelar la absorción en todas las frecuencias. Y después va a haber algunos absorbentes que se llaman resonadores tipo Helmholtz, que tienen una absorción muy sintonizada, ¿sí? Que eso me sirven para algunos casos puntuales. Bueno, la reverberación que estableció Sabin fue muy apreciada porque era una cuenta muy sencilla. Pone en consideración el volumen del espacio y en la otra parte de la fracción pone las superficies y la absorción de esas superficies, ¿sí? O sea que en mi casa, que es mi ambiente, que es un cubo, yo voy a considerar de qué material está hecho el techo, de qué material está hecho el piso, de qué materiales están hechas las paredes, la absorción de esos materiales, y en función de eso obtengo un tiempo de reverberación, ¿sí? Eso es sacarlo por cálculo, también lo puedo sacar a partir de una medición, y ojo que ustedes lo pueden empezar a orejear, ¿sí? Bueno, y por supuesto este TR va a tener que ver con las distintas bandas de frecuencia, ¿sí? No existe un TR único. El TR único es en 500 hercios, ¿sí? O el promedio entre 500 y 1000 hercios. Yo después voy a tener que tener la evaluación en todas las bandas, ¿sí? Bueno, esto para que entiendan un poquitito la curva de reverberación, o sea, la fuente se calla, se extingue el sonido, cuando es apenas audible es este tiempo de reverberación, ¿sí? Que ojo, Sabin al principio lo definió como el tiempo que le toma al sonido ser apenas audible, y rápidamente se dio cuenta de que si aplaudía en su casa al mediodía, donde había mucho ruido de la calle, el aplauso duraba menos que de noche, donde había más silencio. Entonces dijo, yo no puedo hacer depender la caída de la reverberación del nivel de ruido que hay en el lugar. Y la independizó diciendo que era el tiempo que le tomaba al sonido de caer 60 decibeles, que esa es la definición que ustedes se habrán encontrado en algún libro si lo han leído, ¿sí? Bueno, distintas curvas de caída, ojo que las curvas de caída de reverberación no son todas iguales y algunas pueden ser más apropiadas para un tipo de música que de otra, ¿sí? Y después tiempos de reverberación óptimos de acuerdo al uso del espacio. Todo lo que necesite mucha inteligibilidad de la palabra va a requerir tiempo de reverberación más corto, lo que admita mayor cohesión va a permitir tiempos de reverberación más largos, ¿sí? Bueno, y acá una tablita que dice tiempo de reverberación en función del volumen del espacio. Cuanto más grande es el volumen, más grande puede ser la reverberación. Bien. Esta es una sala que diseñó Sabin utilizando su teoría de la reverberación, que fue un éxito, es una de las salas más apreciadas a nivel mundial por su buena acústica, y consagró y validó su teoría de la reverberación. Y acá voy a mostrar dos ejemplos cortitos. Uno es un teatro en la ciudad de La Plata, ¿sí? Que es el Coliseo Podestá, que es un teatro típico de Herradura, que tuvo una reforma en la década del 80, ¿sí? Y una forma de sacar la reverberación es utilizando esa cuentita, ¿sí? Y la otra es hacer una serie de mediciones acústicas donde pongo la fuente acústica en un lugar, que es el escenario, porque es donde naturalmente toca el músico, y los micrófonos de medición en la platea, porque es donde se ubicaría un oyente. Entonces yo estoy retratando con una medición la situación de un músico tocando en el escenario
y un oyente escuchándolo, ¿sí? Se hace lo mismo en todas las bandejas, y acá obtengo la respuesta al impulso, ¿sí? Esa respuesta al impulso la analizo con SOF y me dice que la reverberación en esta sala fue, por ejemplo, 1,4 segundos en 250 Hz. Software que hacen esto hay muchos, ese que les estoy mostrando es el Dirac, este es otro que se llama Aurora, que es un plugin que va en el Adobe Audition, ¿sí? Bueno, y en esta sala en particular, la reverberación dio 1,5 segundos en baja frecuencia y después decreciendo, ¿sí? Esto es muy bueno, ¿sí? Tal vez no es de lo más común, y es que todas las ubicaciones dieron prácticamente la misma respuesta en función de la reverberación. Eso me está diciendo que la sala es muy robusta y que yo le puedo vender a un tipo la platea al mismo precio que una ubicación en tertulia, porque las dos tienen la misma acústica, por lo menos en lo que refiere a tiempo de reverberación, ¿sí? Esto me gusta, ¿no?, como concepto para ustedes que son músicos, que cuando se puede ir a una sala de concierto, no elijan siempre la misma ubicación, o si pueden, en el medio del concierto, escápense a otro lugar y traten de percibir cómo se escucha la música. En muchas salas de la Argentina hay obras que tienen partes vocales que se escuchan mejor en niveles superiores, y hay otra música que en la misma sala tal vez se escucha mejor en la platea, ¿sí? Entonces, digo, con esto de fomentar la audición del espacio acústico, cambiar de ubicación en un concierto es una buena estrategia para saber si la sala es homogénea en función de la acústica y si no lo es. Y si no lo es, tratar de determinar para qué estilos o para qué formaciones instrumentales funciona mejor una ubicación que otra, ¿sí? Bueno, y esto es algo muy fácil y que digo en 2 minutos, pero me interesa para ustedes que son músicos, porque yo a veces tengo platea que no son músicos, entonces extraño a los músicos, entonces a los músicos les doy información de músicos. Acá, como se midió en distintos lugares del escenario, yo lo que puedo querer saber es si un músico se mueve en el escenario, si la respuesta acústica de la sala es homogénea o no. Y eso me da cuenta de esa situación, o también de cómo va a sonar un tipo que está en el centro del escenario, por ejemplo, un trompetista o un flautista, con respecto a otro que está en un costado, ¿sí? O sea, el contrabajo suena igual que la trompeta, y están en distinta ubicación, y si la sala es buena debería pasar eso, pero ojo que a veces no pasa. Bueno, y esto como ejemplo bien contrapuesto, el auditorio que veíamos, el de Bellas Artes, respuesta de la reverberación, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? La curva ya no decrece gradualmente. Que decrezca gradualmente sigue la curva de la academia, porque en general estos teatros tienen grandes superficies absorbentes porosas, que son el público. Entonces, que un teatro no tenga el mismo TR en todas las bandas de frecuencia es normal, que un auditorio no lo tenga es normal. Se asume que tienen en general un poquito más de reverberación en baja frecuencia, y después que esa reverberación se atenúa hacia la media y alta, y eso se considera correcto. Pero, a ver, ¿qué pasó acá? 1,5 segundos, después decrece a 1 segundo y vuelve a crecer. ¿De qué me está hablando de eso? Y yo tengo, por ejemplo, acá a un tipo que está tocando el cello, ¿sí? Y acá tengo un flautista. Significa que, lo digo yo, pero díganme por favor si no es claro, porque esto es bastante interesante de conceptualizar. Y puede ser una situación muy normal. Significa que no sé qué dije, el chelista, ¿sí? O no sé quién está, es la 110 de la guitarra, puede haber un guitarrista por ahí, toca una nota y esa nota permanece 1,5 segundos en la sala. Y el flautista está leyendo negras también, como estaba el guitarrista, y toca la nota, que es una negra, pero la negra dura 1 segundo. Entonces, ¿qué hace el director de orquesta? El director del ensamble. Los dos leen la partitura, y uno resulta que la negra dura medio tiempo más, y otro resulta que la negra se extingue ahí nomás. Le tiene que pedir al flautista o que haga las notas más largas, o que el guitarrista, no sé quién dije, las haga un poco más cortas. Porque ¿qué le interesa al director y al público? A mí no me interesa que la acústica de la sala sea buena o mala, o que la explicación de la reverberación me interesa a mí.
pero al público le interesa que la música suene como la gente. Y de hecho, ese es el objetivo del músico y del director de orquesta, del ensamble. Bueno, significa que acá ese concepto de Lothar Kremer de la sala como extensión del instrumento empieza a ser complejo para la ejecución en ensamble, ¿sí? Y pongo una problemática más, no tomo a dos tipos individuales, pongo al mismo guitarrista, o pongo un fagot mejor que tiene un espectro de armónicos más grande. El instrumento no tiene la nota que yo le escribo al profesor de audio. El instrumento por cada nota tiene un paquete de información que es su espectro, ¿sí? Que para el caso de los instrumentos que me dan altura tonal, tiene un espectro armónico. Entonces, ¿cómo es el filtro acústico que me hace esta sala para el tipo que está tocando por acá? Los parciales que vienen decreciendo gradualmente en potencia tienen menos duración entre los 500 y 1000 hercios que el resto de los parciales. O sea que me deforma la estructura espectral temporal de la señal. O sea que no es lo mismo si yo ensayé en un lugar con buena acústica, el espectro de mi instrumento que yo tengo grabado en mi cabeza es uno, y cuando toco en esta sala es otro, ¿sí? O sea que estos problemas, digo, ver la cosa como el contrabajista y el flautista que está tocando es solo una parte del problema. Si solucioné eso, me viene otra parte que ya no la puedo solucionar, pues yo al tipo no le puedo decir al fagotista, che, hacé los armónicos de más duración. No, me va a decir, no puedo, porque no puede, pobre. Y eso es problema de la sala como filtro, ¿sí? Y eso ya es un poco, digamos que ahí ya no puedo más, necesito que me corrijan la sala acústicamente, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, vamos al último tema. ¿Qué tiene que ver con esto? Hasta ahora dijimos aislamiento y dijimos me interesan los ruidos, me interesa el aislamiento de las particiones, me interesa el campo interior, y en realidad yo les di una reducción del campo interior, le di solo la reverberación, pero hay muchísimos parámetros más que interfieren en la acústica interior de un lugar. Solo tomamos la reverberación como cosa muy sencilla, hay muchos parámetros más. De hecho, si son curiosos con respecto a esto, si ustedes piensan en la fórmula de Sabin tiene pocas variables, tiene el volumen únicamente y la absorción de los materiales interiores. Significa que yo puedo tener una sala que es un cubo, o una sala que es un paralelepípedo, una planta rectangular y altura constante, y ser dos salas de igual volumen, con la misma porcentual de absorción y dar la misma reverberación, y el campo acústico no va a ser igual en esos dos espacios, ¿sí? O yo podría tener una esfera que cumple con el volumen de mi cubo, y la reverberación dar lo mismo, los parámetros físicos dar igual, y el campo ser diferente, ¿sí? Porque hay algo que le pasa a las ondas que es diferente según las geometrías con las cuales yo estoy trabajando, ¿sí? Con lo cual, un análisis más profundo de todos estos temas involucran otros parámetros que no son solo la reverberación, ¿sí? Bueno, eso para contarles que toda esta historieta es una historieta mucho más profunda de lo que estoy contando, pero estamos viendo lo más relevante, ¿sí? El otro aspecto a considerar en una sala que, ojo, no se estudia en las salas grandes, ¿sí? Un auditorio como la Usina del Arte o el Teatro Colón, no me meto con los modos normales, me meto con los modos normales cuando las salas son chicas, ¿sí? Y esto es un trabajo de un alumno que yo a mis alumnos de acústica les hago hacer cosas raras, les hago ir escuchando cosas raras por la vida, y además les hago hacer trabajo práctico raro. Entonces él se fue a grabar el bajo en el baño, y me dijo, mira, yo me grabé y te juro que a todas las notas les puse la misma dinámica, todas las toqué mezzo forte. Y el sol, mira cómo me quedó grabado. ¿Qué hice mal? Entonces me dijo, bueno, yo quiero corregir eso, entonces ¿qué hago? Toco con menos dinámica, pero después cambio de lugar de ensayo. Y el sol suena tenue, pero en el baño sonaba equiparado con las otras notas si yo lo tocaba con menos dinámica, ¿sí? Bueno, ese comportamiento es producto del fenómeno que se llama modos normales, que acá vamos a hacer una experiencia, ¿sí? ¿Sí? Tengo esto, que saben lo que es un diapasón con una cajita de resonancia, ¿sí? Yo lo pongo en vibración,
Y suena el La, que nos gusta a todos, el La 4. ¿Bien? Y ahora voy a hacer una cosa rara. Y la pregunta, cada vez veo menos, va a ser, ¿cuándo se extingue el sonido del diapasón? ¿Sí? Miren lo que hago. ¿Cuándo se extinguió? Alguien tiene que gritar, y no tiene que ser Ezequiel, ni tiene que ser Nicolás, ni tiene que ser el otro Nicolás Fortunato, el resto, alguien. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se extinguió? ¿Lo vieron? ¿Tomás? Cuando lo levantaste. Cuando lo levanté, Se extinguió cuando tocaste la caja, no, o sea, se escuchó cuando tocaste la caja, se extinguió cuando levantaste de la caja. Bueno, muy bien. Los dos que hablaron ahora no pueden responder lo siguiente. Veamos qué pasa ahora. ¿Cuándo se extinguió? Cuando apagaste, cuando utilizaste el dedo para apagar la vibración de... Claro, ¿y pasó lo que había pasado antes, que yo retiraba el diapasón y dejaba de sonar? No, siguió sonando. Pero siguió sonando el otro diapasón. Exacto. ¿Y entonces qué habrá pasado? Se transmitió la energía del diapasón que tenías en la mano hacia la caja de resonancia. ¿Y por qué antes no? No tengo la menor idea. ¿Habrán tenido igual frecuencia los dos diapasones que puse a sonar? Voy a sacar este. Acá Guido por chat dice que puede ser por simpatía. Muy bien. Bueno, le voy a poner esta. Yo tenía dos diapasones, ¿eh? Vamos a ver si eran iguales o no. ¿Son iguales? Por favor, Ezequiel y Nicolás no lo digan. Alguien me tiene que decir si son iguales o no. Voy a hacer un ejercicio auditivo para que me escuchen lo que es igual. Perdóname. Guido acá en el chat dice que sí. Bueno, mira, no Guido, estos son iguales, mira, estos son iguales, te lo juro. Cuando son iguales, la única forma en la cual vos tenés de saber cuántos diapasones puse a sonar en simultáneo es verlo. O sea, si no es una señal única con X nivel, ¿sí? A diferencia de lo que acabo de hacer, cuando yo tengo estos dos, por ejemplo, perdón. Es que hay una mano que es hábil y la otra no, y eso se me complica. ¿Sí? Está claro que estos dos no son iguales, ¿sí? Porque tienen una rugosidad, tienen una diferencia en frecuencia, tal como para que se escuche esa rugosidad. Ahora préstenle atención a esta situación. Ahí Nico dice... Está bien que hay un tan, dan, 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 dan. Bueno, eso es porque las frecuencias, ahora me dice Ezequiel lo que dijo Nico, las frecuencias son levemente diferentes, ¿sí? 2 hercios, ¿sí? De diferencia. Uno es 440 y otro es 442. Si yo uso el de 415 acá, 440 no lo pongo en vibración ni de casualidad. Pero si yo acá uso 440, mis 440 del grande los puse en vibración, ¿sí? Y con 442 pasa algo que acá ustedes no lo pueden percibir por todo esto de la virtualidad, pero la diferencia de 2 hercios pone apenas en vibración este, ¿sí? Pero no lo suficiente para que ustedes lo perciban, perdón, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, y ahora después me completan con lo que habían estado pensando ustedes en este rato, que yo hice algo para que el diapasón grande se pusiera en vibración, ¿sí? Va a haber una regla, y yo tengo, en mi vida tengo frecuencias, que son las frecuencias con las cuales hago música. Todo el rango audible va de los 16 hercios hasta los 20.000 hercios.
el órgano de tubos tiene el 2.0, que tiene esa frecuencia de 16 Hz. Para que tengan una idea, más o menos el piano va desde 27,5 Hz a 4.186 Hz, ¿sí? Y la mayoría de los instrumentos musicales, salvo el órgano de tubo y algún armónico y alguna nota del flautín, o el armónico del violín, están dentro de ese rango del registro del piano, ¿sí? Cuando la sala es grande, todas las frecuencias quedan bien adentro. Cuando la sala yo la empiezo a achicar, empiezan a ser compatibles las longitudes de onda de las frecuencias con las dimensiones físicas de mi sala. Y eso hace que algunas frecuencias persistan más en el tiempo que otras porque entraron en resonancia. Este es un concepto medio complejo. Si leen un libro de acústica de salas grandes, de acústica de teatros, el tema ni aparece. Es un tema específico de salas de ensayo, controles de estudio de grabación y salas de grabación de música. Todas las salas pequeñas, ¿sí?, en las cuales las dimensiones empiezan a ser compatibles con las longitudes de onda, ¿sí? ¿Saben qué es longitud de onda? Bueno, más o menos no importa, pero digo, una frecuencia... Sí, sabemos. Perfecto. Cada frecuencia tiene una determinada longitud, y bueno, frecuencias altas son chicas, frecuencias graves son largas. Muy bien, grandes. excelente, excelente. Entonces, en un momento, las dimensiones de mi sala van a empezar a estar relacionadas con las dimensiones de mi recinto, y eso va a hacer que yo toque todas las notas del piano, y una dure más que el resto, porque entró en resonancia como recién hice entrar al diapasón, ¿sí? Eso no lo puedo controlar. O sea, de nuevo, voy al ejemplo que pusimos del espectro de mi fagot filtrado en la sala en forma semicircular. La sala me transformó el espectro de mi fagot. Acá de nuevo, la sala me está aportando una extinción de algunos sonidos más larga que el resto. ¿Qué hago? Hago lo que hizo mi alumno. Esa nota la toco con menos energía para equiparar. Y después voy a Ezequiel, que es mi profesor, y le toco todo el fragmento y me dice, che, qué poca fuerza tenés en el cuarto dedo, te mando otro profesor, conmigo no vas. Y es mi sala, ¿sí? Solucionar estas cosas es complejísimo, es de lo más complejo que existe en la acústica de salas chicas, ¿sí? Porque depende de las 3 dimensiones de mi recinto, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ver. ¿Y qué pasa? Yo ahora no estoy yendo a ensayar a una sala de ensayo que alguien diseñó las 3 dimensiones para que se exciten muchas frecuencias de forma pareja. Para los que son instrumentistas, digamos que mi sala funciona como la caja de resonancia de la guitarra. La caja de la resonancia de la guitarra tiene una forma compleja, ¿sí?, para que todas las notas resuenen por igual. Si yo mi caja de resonancia de mi guitarra fuera una esfera, solo unas frecuencias entrarían en resonancia. Entonces yo tendría un instrumento con un espectro completamente transformado, ¿sí?, con notas que resuenan de manera diferente, ¿sí? Bueno, mi sala también funciona como caja de resonancia y hace lo mismo que la caja de resonancia, las cuerdas de la guitarra. Si la sala está diseñada, el diseñador acústico les va a decir cuáles son las 3 dimensiones perfectas para que funcione mi sala como una caja de guitarra, ¿sí? En el departamento no, porque el departamento es el 2 por algo, 2 por 2, o la medida que fuera, que diseñó el arquitecto para que entre la cama y las mesas, ¿sí? Pero me sirve para ustedes, igual alguna estrategia de corrección podemos pensar la semana que viene, pero me sirve que tengan en consideración que esto pasa en el espacio. Ese es el mayor valor, que yo sepa que el sol 2 suena más, pero porque es una resonancia de mi recinto. No soy yo que lo estoy tocando con mayor energía. Entonces, tal vez, si alguien está estudiando y ya detectó ese problema, puede tocar un rato en cada ambiente. Se me ocurre eso como una solución muy tonta, para no internalizar, porque, a ver, dentro de todas las habilidades del músico,
uno trata de que todo el discurso musical sea coherente. Entonces, aunque pienses, no tengo que tocar esa nota con tanta energía, la vas a terminar tocando con poca energía. Entonces, tal vez la práctica de cambiar de lugar te hace empezar a estar atento a esos fenómenos, ¿sí? Igual después hay formas de corrección, ¿sí? Entonces, esta sería, por ejemplo, una coloratura de una sala donde hay frecuencias más resaltadas y otras más atenuadas, producto de las coloraciones de la sala. Y ojo, que a veces no es tanto el problema lo que está más resaltado, sino lo que está menos resaltado, ¿sí? O sea, el problema no es siempre tener el resalto. Y los modos de resonancia, bueno, es la onda que se puede armar entre superficies paralelas, ¿sí? Esto, una analogía muy sencilla, es pensar que mi sala es una flauta que tiene una frecuencia en un sentido y que por supuesto va a tener los armónicos, una flauta que mide el largo de mi sala, otra flauta que mide el ancho de mi sala y otra flauta que mide el alto de mi sala, ¿sí? Y cada una de esas tres flautas tienen armónicos, y ese es el espectro de mi sala, ¿sí? Fácilmente me puedo dar cuenta de que mi sala, si mi sala es de 3x3x3, es como si tuviera tres flautas de igual tamaño, con lo cual, en vez de tener por lo menos tres frecuencias resonando y sus armónicos, ahora tengo una sola frecuencia resonando y sus armónicos. Entonces, eso es un poco más fatal que tener la energía más distribuida, ¿sí? Eso puse un ejemplo fácil, espero que me hayan seguido, ¿sí? Después va a haber frecuencias que van a entrar en resonancia en lo que digamos como si esto fuera una membrana de un tambor, que ocurre en el piso de mi sala, y entre, si quieren acá, esta superficie que sería el ancho del piso y el alto, ¿y quién me falta? Esta, el largo y el alto, ¿sí? O sea que ya tengo mis tres frecuencias iniciales con mis armónicos. Ahora tengo los modos de estos planos, si quieren, y ahora tengo los modos de todo el volumen, ¿sí? Y eso, no importa, después si quieren vuelvo a esto, que es interesante, me va a dar las frecuencias de resonancia de mi recinto, ¿sí? Esas frecuencias de resonancia de mi recinto, ahora vuelvo a lo anterior, ¿eh? Si mi recinto es 4x4x4, ven, acá tengo coincidencias. 43 hercios suena triplicado, 60 hercios también va a sonar triplicado, 96 hercios también va a sonar triplicado, ¿sí? Ahora, si mi sala es 625, 375, 250, ¿sí? Las medidas no son coincidentes, voy a tener más frecuencias puestas en juego. Y eso va a ser más beneficioso, ¿sí? Obviamente, en este contexto, con esto tampoco puedo lidiar. Si yo estoy el dormitorio tiene 240, 2 con algo y 280 por 280. O sea que estoy preso de este problema. Pero, siendo consciente, tal vez puedo internalizar que lo que está pasando no soy yo, sino es la devolución que me está haciendo el espacio, ¿sí? Y ahora vuelvo a esto, ¿sí? Por supuesto que estas frecuencias que entran en resonancia se van a armar entre las superficies de las salas. Entonces yo recién les dije que el modo axial armaba uno acá, armo otro acá, ¿sí? Entonces tengo zonas de máxima presión de energía y zonas de mínima presión de energía, ¿sí? Y esto es importante, y ahí se vincula con lo que van a ver con Ezequiel, ¿sí? Si yo tengo que hacer mi control y tengo que decidir dónde poner mis parlantes y dónde poner mi cabeza, ojo que toda mi sala no suena homogénea, y eso los invito a que también hagan en la experiencia. Generan ondas sinusoidales, ¿sí? Las ponen en el parlante y empiezan a recorrer. Y van a ver que hay lugares donde hay más energía y hay lugares donde hay menos energía, ¿sí? Y eso es producto de las ondas estacionarias en mi recinto, ¿sí? Son cosas importantes para ver dónde pongo mi cabeza, dónde pongo los parlantes, ¿sí? Hay que tratar de poner las cosas en el lugar donde me beneficie. Donde hay máxima concentración de energía. En general, si yo tengo que grabar una batería, pero ahí el especialista es Ezequiel, ¿eh? Digo, tengo que grabar una batería y tengo un lugar grande y por ahí la pongo medio en la esquina, porque en la esquina se concentra más energía, ¿sí? Y si tengo que grabar otro instrumento, por ahí decido ponerlo en otro lado.
Bueno, eso es producto de las ondas encerradas en este recinto, ¿sí? Que generan zonas de máxima presión y zonas de mínima presión, ¿sí? Y acá estos 3D, por ejemplo, esto muestra para 2, sin la dimensión del alto, ¿no? Para el modo 1,0, que va a tener una frecuencia, no importa cuál, hay un valle de energía en el centro de la sala y la energía se concentra en los extremos. Para otro modo de vibración, que es el 1,1, esto le agradecemos a Indio Gaurón las simulaciones, que hace estas cosas maravillosas que son muy didácticas para ustedes. En ese modo, ahora yo tengo una cruz donde tengo menos presión sonora y tengo más en las esquinas, ¿sí? Acá tengo otro modo, ¿sí? Y ojo que todas estas figuras medias raras yo no las puedo individualizar, son todas mezcladas en mi espacio, ¿sí? Obviamente que en el centro de mi espacio sí voy a individualizar algo, porque todos estos modos en el centro de mi espacio les pasa algo particular, ¿sí? Pero digo, tengo todas estas existencias de energía dando vuelta en mi espacio. ¿Cómo puedo? O analizarlas numéricamente o analizarlas con esto para recorrer el espacio y darme cuenta de que no todo es igual, ¿sí? Esta, muy sencilla, no importa, digamos, es la fórmula con la que ustedes sacan los modos normales. Después, si alguno lo necesita, le puedo pasar un Excel que ya tiene metido esta formulita, ¿sí? Y que simplemente es calcular para cada uno de esos comportamientos en mi interior cuál es la frecuencia que entra en resonancia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que en mi sala, que es de 4x4x4, yo tengo todo mi espectro de frecuencias, que parte en 20 y llega hasta no sé dónde, y va a haber sintonizaciones en 43, 61, 74, 66, porque mi sala, que es un cubo, acuérdense que tenía, más coincidencias. Cuando mi sala ya tiene dimensiones más dispares, ¿sí? Tengo de nuevo mi respuesta en frecuencia, pero tengo más frecuencias excitadas, ¿no? Entonces eso empieza a ser mejor. Luego de esto, o sea, yo estoy presa a que mi sala me va a otorgar determinada respuesta en frecuencia. Después puedo usar criterios o mi oído para juzgar si esa respuesta es buena o mala. Si yo estoy en una etapa de diseño de mi sala, en general lo que voy a hacer es elegir de acuerdo a un criterio las 3 dimensiones más adecuadas. Si yo estoy preso de trabajar en mi sala, lo que me puede servir es conocer estas frecuencias para poder trabajar, convivir con ellas en realidad, ¿sí? Bueno, y digamos que todas estas frecuencias, ¿sí? Sumadas me van a dar algo que es el espectro de frecuencias de mi sala, que si quieren este es un dibujo más sofisticado al que veíamos al principio de esta parte, que era este. ¿Qué es esto? La superposición de esas frecuencias que quedaron excitadas en mi sala, que me dan una respuesta en frecuencia de mi caja como resonador, ¿sí? O de mi sala como resonador. Bueno, voy al truco acústico, ¿sí? ¿Y qué dice? Si las paredes no son paralelas, no tengo los modos de resonancia, ¿sí? Y como aprendieron todo esto conmigo, yo quiero que me lo respondan ustedes a la pregunta esa. ¿Qué les parece? ¿Tener paredes paralelas o no tenerlas? No tenerlas, ¿evitará el modo de resonancia? Y Ezequiel no puede contestar y los Nicolás tampoco. Yo voy a hacer trampa según Ezequiel. No, conviene en un estudio de grabación no tener paredes paralelas y de esa manera no provocar esas ondas estacionarias o esas frecuencias que quedan resonando dentro del ambiente. Bueno, significa que, ¿cómo hace la caja de mi guitarra para resonar si tiene una forma muy extraña? La existencia del modo de resonancia es producto del sonido encerrado. Y es lo mismo si vos tenés una esfera, un cubo o un rectángulo. Sí, la ventaja de no tener paredes paralelas, y ahora vamos a ver una simulación de esto, un grafiquito que aparece en el libro creo que es del libro del Master Handbook de Acústica. Si vos no tenés paredes paralelas,
evitás otra cosa acústica que es el eco repetitivo, y esto todos lo pueden probar en casa. Yo aplaudo en el dormitorio, que no tengo ninguna ornamentación, ni ningún cuadro, ni ninguna cosa rara, y queda una onda rebotando muchas veces en el tiempo, ¿sí? Si yo tengo una pared inclinada, esa onda no va y vuelve por mi oído, se va a ir a pasear a otro lado, ¿sí? Eso sí lo gano, el evitar el eco repetitivo con las paredes inclinadas, pero no los modos de resonancia, porque los modos de resonancia es producto del sonido encerrado en un recinto y de que las dimensiones de mi recinto sean parecidas a las de las longitudes de onda del rango audible, ¿sí? Que vos lo definiste muy bien. Entonces, acá tengo una simulación de una resonancia, ¿no? Donde yo tengo acá dos líneas de poca presión y un máximo de presión y estoy paradito acá, ¿sí? Y le inclino la pared, ¿sí? Y ojo que una cosa es lo que es la inclinación del arquitecto y otra es la inclinación acústica, ¿sí? Para que algo funcione inclinado acústicamente tiene que estar bastante inclinado. Entonces eso no le gusta al arquitecto y al músico tampoco porque tenés un músico menos en la sala de ensayo, ¿sí? Entonces, fantástico, como decía, vos sos el amigo de Ezequiel, que ahora no sé el nombre, pero que Ezequiel Gabriel. dijo, ¿cómo te llamas? Bueno, Gabriel. no importa. Gabriel. Gabriel, No, estaba buscando el nombre para llamarte por tu nombre, pero bárbaro. Incliné la pared, ¿sí? Y fantástico. El eco repetitivo que antes me iba por mis oídos, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, se me fue a pasear, ¿sí? Y eso es muy bueno. Y tengo esta simulación, ¿sí? Vuelvo a tener las líneas nodales, y esto lo tengo un poquito deformado, pero estoy en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, cuando analizo el espectro de eso, bueno, ahora después vuelvo, tengo estos dos gráficos, uno es el negro, otro es el rojo, uno es la respuesta en frecuencia de la sala con las paredes paralelas, la otra es con las paredes inclinadas, ¿sí? O sea que inclinar una pared me cuesta mucho para el beneficio que tengo. Lo que tengo que hacer correctamente es tener las tres dimensiones que más me beneficien a mi campo interior, ¿sí? Bueno, y algo importante, el eco repetitivo vale la pena corregirlo, ¿sí? Pero el eco repetitivo lo corrijo poniendo cualquier cosa que absorba sonido, cuelgo un tapiz y ya lo eliminé. Entonces digo, constructivamente inclinar una pared es un costo muy grande para no cumplir con el objetivo buscado, porque los modos de resonancia los vas a tener lo mismo. Entonces ahí voy a estos grafiquitos, ¿sí? Esto sí es del Master Handbook de Acústica, te compara los modos normales en una sala rectangular con esta que está toda deformada, ¿sí? Entonces acá, en este modo, tengo una línea nodal abajo y dos vientres acá, ¿sí? Vuelvo atrás para que vean qué es, sería una cosa así. Es esto, ¿sí? La línea nodal acá y los máximos en los costaditos, ¿sí? Para que vean qué representa una cosa y qué representa otra. Y cuando incliné todo está bien, la línea nodal la tengo acá con esta curvatura, pero la sigo teniendo, ¿sí? Cuando voy al modo no sé cuál es, acá también tengo todas esas líneas nodales de no sé qué modo, ¿sí? El 1, 3, ¿sí? No importa cómo se nombran, eso es para otro capítulo. Incliné todo y las líneas las tengo lo mismo, con la forma rara, pero sigue estando en el espacio, ¿sí? Y lo mismo siempre. Entonces ese es un concepto importante. Bueno, ¿hasta dónde me afectan los modos? Eso es una fórmula para sacarla, más o menos es hasta los 200 Hz, 250 Hz, va a depender de la reverberación en mi recinto y del volumen, ¿sí? Y después, bueno, si yo tuviera que hacer un diseño, hay distintos criterios que me van a decir si las proporciones de mi sala son o no adecuadas, ¿sí? Uno es uno muy inicial, que es el de Volt, que no importa, digo, las salas que están dentro de esta área, Volt te dice son adecuadas acústicamente, ¿no? Esto es el ancho de la sala, la longitud de la sala, y lo reduce a altura 1, ¿no? Si me dan acá adentro es adecuado. Este es es el primer criterio con respecto a la respuesta modal, que realmente da salas malísimas y buenísimas, ¿sí? Entonces hay un montón de extensiones de este criterio de Volt, pero lo menciono porque
si alguien está trabajando en este tema de diseñar una sala y está empezando a definir a qué distancia van las paredes, si pensó en el criterio de Volt, por lo menos ya tiene una idea de la problemática. Entonces vos le podés sugerir, che, no, mira, si esta pared después la movés 10 centímetros más, hacemos la sala 10 centímetros más grande, ganamos un montón más, ¿sí? Bueno, y hay otro criterio que es un criterio excelente, que es de un ingeniero argentino, que es Oscar Bonello, que es el criterio de Bonello, que se usa mundialmente, y que da algunas pautas para decirte si la respuesta de la sala es adecuada, o sea, en líneas sencillas, la cantidad de modos debe crecer gradualmente, ¿sí? Y no deben existir modos que tengan igual frecuencia, esto dicho de una forma muy recortada, ¿sí? Y la curva, que es lo que Oscar Bonello dice que es lo más importante, debe ser una curva monótonamente creciente, ¿sí? Significa que tengo que tener poquitos modos en el grave y paulatinamente ir teniendo más. Si eso pasa, la acústica con respecto a la respuesta modal es mayormente adecuada en mi espacio. De todos modos, yo les mostré rápidamente estos dos criterios, hay un montón de criterios, como todo en la vida es que uno decide hacer con el criterio, ¿sí? Ni el medidor, ni el sonómetro, ni implementar un modelo me solucionan el diagnóstico acústico del espacio, es cómo uno opere con ese conocimiento que tiene, ¿sí? Y acá les puse a título informativo otro montón de criterios diferentes que me dicen cuáles tendrían que ser las proporciones de mi espacio, incluso lo comparan con si cae o no dentro del área de Volt, y como todo en acústica hay parámetros que definen una problemática, investigadores que te dicen dentro de qué rango deben estar esos parámetros para que la respuesta acústica sea adecuada, y después hay un montón de criterios y hasta algunos contrapuestos, y uno tiene que tomar partido por alguno de ellos. Bueno, y para finalizar, ¿sí? Después vemos las preguntas, nos estamos un poquito justos de horario, pero bueno, perdón, faltan 3 filminas más nada más. Es el vínculo entre la respuesta acústica del espacio y la música, ¿sí? Que básicamente lo que más me interesa es esto. Yo voy a tener esas dos situaciones muy contrastantes, pero eso lo pongo como ejemplo muy contrastante, pero recuerden lo que puse, la música sinfónica no es lo mismo una sinfonía de Mozart que una sinfonía de Bruckner. Esas músicas diferentes requieren distinto espacio acústico, es un Kyrie de una misa, y uno de los números de creo que es la suite de cello 5, no sé si hay algún chelista por ahí lo identifica, de Bach. Estilos musicales requieren acústicas interiores distintas. Hay una parte donde el músico opera con la acústica interior, y otra donde ya no puede, ¿sí? Y ahí, bueno, sí tengo que recurrir a poner un poco de absorbente, no poner absorbente, abrir una puerta y que un espacio funcione como acoplado. Y bueno, y este grafiquito es del libro de Beranek, es un poco más profundo, te dice, bueno, vos tenés estas 3 notas tocadas con silencio intermedio, o estas 3 notas conjuntas, ¿sí? ¿Cómo va a actuar la reverberación y la energía que haya en la primera parte de la señal con respecto a la inteligibilidad de esas 3 notas, ¿sí? Y entonces, como 2 casos contrapuestos, veamos para no aburrirlos con datos, ¿sí? Si la reverberación es baja, o sea que la sala es muy seca, ¿sí? Y las notas, ¿sí? Tienen mucha energía al principio, ¿sí? Después tienen prácticamente nada de energía, cada señal, cada nota se separa de la anterior, ¿sí? Y eso es válido para cuando las notas las tengo separadas por silencio o cuando tengo 3 notas tocadas una después de otra, ¿sí? Ahora, si el lugar, en vez de ser muy seco, es muy reverberante, ¿sí? Y esta nota intermedia tiene menos dinámica, por ejemplo, es una obra contemporánea que dice acá fortísimo, pianísimo, fortísimo, esta quedó enmascarada por la caída de la reverberación, ¿sí? Y cuando ese fragmento se toca más rápido, una nota está después de otra, esa nota desapareció por la cola de la reverberación de la primera, ¿sí? Eso es para ver
cuán fatal puede hacer la acústica de un lugar. Con lo cual, si ustedes quieren ir a tocar a un lugar que no conocen, lo primero que pueden hacer es googlear si hay algún estudio acústico que diga algo sobre ese teatro. Y tal vez elegir el repertorio que mejor se adecua a ese lugar, ¿sí? Esto obviamente no es para el objetivo de este seminario, que es cómo la semana que viene corrijo mi acústica, sino es simplemente para reflexionar un poquito sobre yo como músico y mi práctica musical, para que el espacio y el músico convivan de la forma más amigable posible y sacarle todo el provecho. O sea, no si voy a tocar a un lugar muy reverberante y no elegir una obra que necesita mucha inteligibilidad del texto y donde una nota va detrás de la otra, salvo que sepan que el compositor quería que ese texto se destruyera por la reverberación del espacio, ¿sí? Siempre hay que tener como claro el objetivo del compositor y qué hago yo como intérprete de esa obra, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos y ahora nos quedamos charlando de lo que hacemos para la semana que viene. Y me hacen todas las preguntas que quieren y me dicen si está bien, está mal, estoy despedida, la semana que viene que ni me conecte, me dicen todo eso. Si quieren, hay un videíto en el canal del Colegio de Arquitectos que hizo un dibujante, ¿sí? Que dura 4 o 5 minutos. Después Nicolás les va a pasar el link, qué significa hacer la obra, la acústica de un proyecto. Y me interesa porque tiene como cosa importante el concepto de qué es el aislamiento y qué es el acondicionamiento. Y menciona un poco el tema de que el sonido no se propaga en el vacío, que necesita una fuente acústica, un medio y un receptor, que hay distintas longitudes de onda, que el sonido se propaga a distintas velocidades dependiendo del material por el cual se propague, que son cosas interesantes que no está mal verlas en un video de poquitos minutos para completar lo que trabajamos hoy, ¿sí? Bueno, genial, espero de corazón que les haya servido. Después, ahora Nicolás les manda, no sé, les vas a mandar mi mail, sí, para que me manden los casos y yo hago un análisis preliminar de los casos y los vemos la semana que viene, ¿sí? Sí. Yo les voy a estar enviando el video que les pasaste de YouTube, sí, tu mail para que vean los casos, y el link para la próxima reunión lo voy a dejar el mismo día de la reunión como hoy. Siempre lo dejo a último momento por si alguien se suma y que no quede afuera. Quería avisar eso nomás. Así que sí, estuvo muy bien. La verdad, yo recontra agradecido con la clase. Muy buena. No, y una cosita más y los dejo ir. Si saben de algún compañero que le vendría bien, que se sume, o sea, no es que el que vino hoy, si alguien no vino hoy, no puede venir la semana que viene. Lamentablemente le va a faltar un poquito del backup, pero lo que le falte de contenido lo repasamos entre todos la semana que viene. Y si de algún tema de los que vimos quieren profundizar un poquito más, por ahí en función de los casos que me manden para analizar, nos da el tiempo para trabajar algo más, ¿sí? Muchas gracias, María. Buenísimo. No, a ustedes. Bueno. Cerramos entonces acá y la semana que viene nos encontramos con la parte más práctica, que es ver cómo son las situaciones en su sala. Así que muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Chao.